La llave giró en la cerradura con un clic suave, como siempre. Pero en cuanto Elena empujó la puerta y cruzó el umbral de la casa que compartía con Andrés desde hacía 6 años, supo que algo estaba mal. Un zapato de tacón, rojo y ajeno, yacía a medio camino entre la entrada y la sala. Una risa aguda resonó desde el piso de arriba, seguida por un murmullo masculino que reconoció de inmediato. La voz de Andrés, distendida, íntima, feliz. Elena se quedó inmóvil. Su maleta, pequeña y discreta, se deslizó de su mano y cayó al suelo con un golpe seco. En la cocina, 2 copas de vino descansaban sobre la encimera de mármol. Una de ellas tenía huellas de lápiz labial. Tragó saliva. Se suponía que estaría fuera hasta el domingo. Una reunión de última hora la había obligado a regresar 2 días antes. No había avisado. No necesitaba hacerlo. Era su casa también, o eso creía. Los pasos en el piso de arriba se mezclaban con risas apagadas y el sonido de sábanas agitadas. Elena apretó los puños. Por un momento, su cuerpo se tensó, dispuesto a subir, a gritar, a exigir explicaciones. Pero algo la detuvo. ¿Para qué? Para verlo con otra. Para escuchar las mismas excusas vacías que tantas otras mujeres habían escuchado antes. Para que él le dijera que no era lo que parecía, mientras la otra mujer buscaba su ropa interior en el suelo. No iba a rebajarse a eso. Inspiró hondo, contuvo el temblor en su mentón y retrocedió. Salió por la misma puerta por la que había entrado sin hacer ruido, sin decir una sola palabra. Cerró con cuidado, como si no quisiera perturbar la escena. Ya afuera, en el silencio del auto, apoyó la frente en el volante. El corazón le retumbaba en los oídos, pero las lágrimas no llegaban. Solo una claridad helada empezó a abrirse paso en su mente. No lo enfrentaría. No ahora. No con palabras. Elena enderezó los hombros y encendió el motor. Mientras la casa se hacía cada vez más pequeña en el retrovisor, solo pensaba en una cosa. Te vas a arrepentir de pensar que podías traicionarme en mi propia casa. 3 meses antes del sonido de risas ajenas en su propia casa, Elena aún se convencía de que lo suyo con Andrés era sólido. Vivían en una urbanización tranquila, en una casa moderna que habían diseñado juntos. Él, arquitecto detallista y perfeccionista, había dibujado cada rincón con la misma precisión con la que solía besarle la frente por las mañanas. Ella, gerente de logística en una empresa de exportaciones, era la encargada de mantener en orden todo lo demás. El calendario, los pagos, las reuniones con el banco, los cumpleaños, las visitas a la familia. Siempre había sido así. Funcionaban como un equipo, o eso creía. El primer indicio fue sutil. Andrés comenzó a pasar más tiempo encerrado en su estudio. Decía estar trabajando en un proyecto importante para un cliente exigente. Ella lo entendía. El mundo profesional era cada vez más competitivo. No le exigía más de lo que él quisiera dar. Pero luego vino el segundo indicio. Su celular, antes dejado descuidadamente sobre la mesa, empezó a estar siempre boca abajo, a veces incluso en modo avión. Cuando sonaba, Andrés salía de la habitación para responder, o lo silenciaba fingiendo que no era nada. Elena no preguntó, no al principio. Después, las excusas. ¿Vendrás al almuerzo del domingo con mis padres? Mamá preguntó por ti. Tengo que terminar unos planos. ¿Les puedes decir que la próxima semana compensamos? Antes, Andrés no se perdía una sola reunión familiar. Jugaba cartas con su suegro, ayudaba a la madre de Elena con los arreglos del jardín. Pero ahora siempre había algo urgente, algo que no podía esperar. Elena empezó a cenar sola. Le preparaba sus platos favoritos: pasta al pesto, sopa de lentejas, salmón con costra de mostaza. Andrés probaba apenas un bocado y regresaba al estudio. Una noche, mientras guardaba los platos que él no había tocado, su celular vibró sobre la encimera. Estaba boca arriba. La pantalla iluminada mostraba un mensaje. Te extraño. Hoy también soñaré contigo. Elena no se atrevió a tocarlo. Sintió un vacío en el estómago, como si le hubieran abierto un hueco. Cuando Andrés entró a la cocina, ella ya había escondido la angustia bajo una sonrisa forzada. ¿Quién era?, preguntó con voz casual. Andrés ni se inmutó. Un cliente. Ya te conté que es un pesado. Quiere avances todo el tiempo. Le creyó, o fingió que le creía. ¿Qué más podía hacer?
Días después, al regresar de un viaje corto por trabajo, notó un perfume diferente en la habitación. No era el suyo. Tampoco era colonia de Andrés. Era floral, empalagoso, nuevo. La cama estaba hecha, sí, pero las sábanas parecían recién cambiadas. ¿Lavaste la ropa de cama?, preguntó en voz alta. Sí, respondió Andrés desde la cocina. Se me cayó café encima. No sabes el desastre. La explicación era razonable. Lo era todo. Todo parecía razonable si se escuchaba sin prestar demasiada atención, pero el silencio entre ellos había dejado de ser cómodo. La gota que colmó el vaso llegó un jueves cualquiera. Elena estaba revisando los estados de cuenta. No porque sospechara. Era su costumbre, tener todo en orden. Siempre había sido así, pero esa tarde algo llamó su atención. «¿Qué es esto?», murmuró mirando la pantalla. Había cargos de una tienda de lencería de lujo. Uno por un conjunto de encaje carísimo, otro por una boutique que ella jamás había pisado. Luego cenas, restaurante Mar de Fuego, un lugar elegante donde nunca la había llevado. Una punzada atravesó su pecho. Clic tras clic, repasó movimientos de la tarjeta secundaria de Andrés. Compras que no tenían nada que ver con ella. Flores, chocolates, una escapada de fin de semana a un hotel boutique en la costa. Nada era para ella. Sintió un nudo en la garganta. Se quedó sentada en silencio, mirando los cargos una y otra vez, como si al hacerlo pudieran cambiar, como si tal vez todo tuviera una explicación lógica. Pero no la había. Cuando Andrés llegó, ella estaba en la sala, aún con la laptop sobre las piernas. Lo miró con ojos vidriosos, pero firmes. ¿Quién es ella? Él se detuvo en seco. ¿Qué? No mientas, Andrés. No me hagas eso. Solo dime quién es. Por primera vez en años lo vio vacilar. No negó nada. No gritó. No pidió explicaciones. Solo bajó la mirada. Ese gesto, esa cobardía muda, fue peor que cualquier confesión. No sé de qué hablas, dijo al fin sin mirarla. Elena cerró la laptop. Lo sabes perfectamente. Solo te pido que no me tomes por estúpida. Andrés intentó hablar, pero ella levantó una mano. No necesito que lo admitas. Ya lo sé, y tú también lo sabes. Lo que no sabes es que no soy la mujer que va a llorar por esto. No esta vez. Él frunció el ceño. ¿Qué estás insinuando? Nada, dijo Elena, con una calma que no sentía. Solo que puedes dormir tranquilo. No voy a armar una escena. Y no lo hizo. Esa noche se duchó en silencio. Cenó sola como tantas otras veces, y cuando él se encerró en el estudio, ella comenzó a planear. No una venganza dramática, no una confrontación escandalosa, algo más efectivo. Porque si Andrés había decidido sacar a otra mujer de copas, hoteles y encajes mientras ella viajaba para trabajar, entonces Elena también podía hacer algo mientras él trabajaba en su estudio. No dijo nada, solo lo observó, lo escuchó, guardó todo en su memoria, hasta el más mínimo detalle, y luego empezó a moverse en silencio. ¿Y tú qué piensas hacer?, preguntó Lucía, cruzando las piernas sobre el sillón del café. Elena removió su té sin probarlo. Miraba el líquido moverse, como si allí pudiese encontrar una respuesta. No lo sé, susurró. No tengo una prueba, solo indicios y mi intuición. Elena, a veces eso basta, pero si necesitas una confirmación, consíguela, dijo Lucía, con la determinación que siempre la había caracterizado. Instálale una cámara, una chiquita, en la sala. Nadie se va a dar cuenta. ¿Una cámara? ¿Estás loca? Elena se estremeció. No soy espía, no quiero convertirme en eso. No es espiar, replicó Lucía bajando la voz. Es cuidar tu dignidad. Él ya cruzó la línea. ¿Por qué tú no puedes cruzarla también? Elena se quedó en silencio. Nunca se había visto haciendo algo así. No era su estilo. Pero el rostro evasivo de Andrés, su silencio, sus «no sé de qué hablas», aún la lastimaban como cuchillas invisibles. Quizás necesitaba verlo, con sus propios ojos. Una semana después, tras varias búsquedas en Internet, compró una pequeña cámara encubierta en un marco de fotos digital. No dijo nada, ni siquiera a Lucía. La instaló un martes por la mañana, antes de salir al aeropuerto, rumbo a una conferencia en Medellín. Andrés dormía todavía, ni se enteró. Los primeros días revisó los registros sin mucha atención.
Nada. Andrés salía poco del estudio. Pedía comida por delivery. Dormía en su lado de la cama. Todo parecía normal, hasta el viernes. Esa noche, sola en su habitación de hotel, revisaba los correos de trabajo cuando su celular vibró. Notificación, nueva grabación disponible. Conectó los audífonos y abrió la aplicación. El video comenzó en silencio. La sala de su casa, iluminada por la luz del atardecer, la puerta principal se abrió. Elena sintió cómo se le erizaban los brazos. Andrés apareció en escena, vestido con una camisa negra y jeans. Iba sonriente, relajado. Detrás de él una mujer rubia de cabello largo y piernas eternas, con una chaqueta de cuero roja. Entraron de la mano. «No», susurró Elena con un nudo en la garganta. La rubia se quitó la chaqueta, dejó su bolso en el sofá y Andrés se acercó a ella como si fuera lo más natural del mundo. La besó. No un beso apresurado, ni un roce culpable. La besó lento, con ternura, con complicidad, el tipo de beso que ella no recibía desde hacía meses. Luego fue a la cocina, sacó 2 copas, las limpió con esmero, abrió una botella de vino, sirvió el líquido oscuro en las copas y regresó a la sala. La rubia se sentó cruzando las piernas, rió de algo que él le dijo. Elena ya no oía el video, solo escuchaba su propio corazón latiendo como tambor en la habitación vacía del hotel. Pero entonces vio algo que terminó de romperla por dentro. Andrés le entregó el vino en las mismas copas que habían usado en su aniversario. Ella las había comprado con ilusión, copas talladas a mano. Habían brindado con ellas aquella noche especial, la noche en que aún se creía feliz. Sintió que el estómago se le retorcía, una lágrima le rodó por la mejilla, luego otra, y otra más. Se quitó los audífonos, cerró la app, se quedó allí, en la cama, envuelta en un silencio aplastante. Afuera Medellín seguía viva con sus luces, sus motos, sus voces en la calle. Pero dentro de esa habitación, Elena sintió que el mundo se detenía. No llamó a Andrés, no le escribió a Lucía, no hizo una escena. Solo se permitió llorar, por todo, por el engaño, por la humillación, por el amor que alguna vez sintió y que ahora no era más que un recuerdo maltratado. Y cuando el llanto se agotó, quedó vacía, vacía, pero no rota, porque en medio del dolor, una idea empezó a tomar forma, silenciosa, precisa, fría, como los cimientos de algo que aún estaba por construirse. Elena regresó de su viaje sin hacer ruido. Andrés la recibió en la cocina con un beso en la mejilla y un «¿Cómo te fue?», como si no hubiese servido vino a otra mujer en su sala unos días antes. Ella fingió una sonrisa. Bien, cansada, no preguntó nada más. No notó el temblor sutil en sus manos mientras guardaba su maleta. Tampoco percibió que ella lo observaba diferente, como si lo viera por primera vez sin las vendas del amor. Lo veía como lo que era, un mentiroso, un traidor, un desconocido en su propia casa. Esa noche no durmió. Se quedó en la sala sola frente a la chimenea revisando papeles. Sacó la carpeta del contrato de compra de la casa, documentos legales, escrituras, certificados del banco. Y entonces ahí estaba, su nombre, solo el de ella, Elena Rodríguez, propietaria única. Andrés no figuraba. Recordó vagamente que al momento de la compra él había tenido un problema con su historial crediticio, algo de una deuda antigua que lo sacó de la ecuación. Ella había firmado todo sola. Había sido un detalle sin importancia. Hasta ahora, una chispa le iluminó los ojos. La casa era suya, solo suya. A la mañana siguiente, mientras Andrés trabajaba en su escritorio, Elena hizo una llamada desde el auto. «Señor Palacios, mi nombre es Elena Rodríguez. Me pasaron su contacto. Estoy interesada en vender una propiedad». El agente inmobiliario era un hombre serio, discreto y rápido. A los 3 días ya había visitado la casa, tomado fotos y le había entregado una tasación. «Podríamos venderla en menos de un mes, señora Rodríguez. El mercado está en buen momento». Ella asintió. «Que nadie se entere aún, ni mis vecinos, ni mi esposo». «Por supuesto», respondió él, sin hacer preguntas. Elena se movía como una actriz de precisión quirúrgica. Desayunaba con Andrés, le hacía preguntas suaves sobre su trabajo, incluso reía cuando era necesario. Lo escuchaba decir cosas como
Últimamente estás más relajada, o te hacía bien ese viaje. Él no sospechaba nada. No veía el filo detrás de sus gestos suaves. Elena estaba demoliendo su mundo, ladrillo por ladrillo. Una noche organizaron una cena. Andrés cocinó pasta, vino, una salsa que a ella solía encantarle. No tienes que hacerlo, dijo Elena mientras él servía. Si estás cansado, podemos pedir algo. No, está bien. Hace mucho no cenábamos tranquilos. Además, se encogió de hombros. Te noto algo tensa últimamente. Tal vez necesitas más espacio. Elena lo miró fijamente. ¿Espacio? Sí. No lo digo mal, solo que cuando viajas vuelves más ligera, más tú. Tal vez deberías hacerlo más seguido, dijo con una sonrisa falsa mientras daba un sorbo a su copa. Más seguido, para que él pudiera seguir trayendo a su amante. Más seguido, para que ella desapareciera en la sombra. Elena sintió cómo le hervía la sangre, pero se tragó la respuesta. Le devolvió una sonrisa más falsa aún. Tal vez tengas razón. La casa ya tenía interesados. 3 familias la habían visitado. Una de ellas ofreció una suma cercana al precio completo. El agente le escribió: «La oferta está lista. Podemos cerrar la venta la próxima semana». Elena respondió sin titubear: «Aceptada». La noche anterior a la firma, se paró en medio de la sala. Observó cada rincón. El sofá donde habían hecho planes, la cocina donde había preparado cenas para 2, las escaleras donde él había besado a otra. No sintió nostalgia, solo un silencio frío que la reconfortaba. Subió a su estudio. Abrió un cajón y sacó la caja donde guardaba las copas del aniversario. Las limpió, las envolvió con cuidado y las metió en una bolsa. Luego bajó al sótano, donde guardaban las cosas que ya no usaban, y colocó la bolsa junto a unas cajas viejas. No las llevaría consigo, pero tampoco las dejaría allí para que él las usara con otra. Al día siguiente, Elena firmó los papeles con el agente inmobiliario. La venta fue oficial. El dinero sería transferido a su cuenta en 48 horas. La mudanza estaba programada para el viernes. Andrés no sabía nada, y ella no pensaba decirle todavía. Elena esperó con precisión quirúrgica. Como una cazadora paciente, dejó que Andrés cavara su propia trampa sin saberlo. Una semana antes, lo escuchó hablar por teléfono en su despacho. «Sí, amor, el lugar tiene vista al mar. Es un viaje corto. Solo tú y yo, sin presiones. Amor, lugar con vista al mar, sin presiones». Elena supo que ese era el momento. Andrés creía que ella tenía otra reunión en Monterrey. Le dijo: «Me iré el jueves, vuelvo el domingo». Él fingió tristeza. Luego la abrazó con esa mezcla de culpa y costumbre. «No trabajes tanto», le dijo al oído. Ella sonrió sin responder. Era jueves, y ese era el último día que compartirían techo. En cuanto escuchó el portazo y el sonido del auto alejándose, Elena comenzó. Abrió el closet. Separó su ropa. Solo lo esencial. Lo demás lo dobló y guardó en bolsas. Para donar, para regalar, para dejar atrás. Las fotos enmarcadas de la boda, del primer aniversario, de las vacaciones en Valle de Bravo, fueron las primeras en irse. No al cajón, no a su nueva vida, a una caja sin destino olvidada en la esquina del garaje. Los documentos importantes ya estaban listos. El nuevo contrato de alquiler en otro barrio, su maleta, las llaves nuevas. Pasó todo el viernes embalando en silencio. Contrató una camioneta pequeña. Los 2 hombres que vinieron a ayudarla no hicieron preguntas. Metieron cajas, muebles seleccionados, un par de plantas. Ella había dejado claro lo justo, lo necesario, lo que me pertenece. La nevera quedó medio vacía. La sala, despoblada. El dormitorio, hueco. A las 6 de la tarde ya no quedaba nada que le perteneciera. Solo el eco. Encendió una vela en la cocina. El último gesto. Y dejó una carta, escrita con su puño y letra, en una hoja blanca sobre la mesa de mármol. «Disfruta tu nuevo hogar, con alguien más. Yo ya no vivo aquí, tampoco esta casa te pertenece». Debajo, colocó una copia del documento de venta, con su nombre como única propietaria, la firma del comprador, el monto final, un golpe seco de realidad. Elena respiró hondo. Miró por última vez el espacio donde había entregado años de su vida. No lloró. Se subió al auto y se fue. Andrés regresó el domingo por la noche, silbando.
Llevaba una camisa nueva, bronceado, y la seguridad estúpida de quien cree tenerlo todo bajo control. Metió la llave. La puerta se abrió, pero algo le pareció raro. El eco, el vacío. ¿Elena? Silencio. Avanzó unos pasos. Vio el comedor desnudo, sin los manteles ni los portarretratos. La sala sin las plantas, sin los cojines que ella tanto cuidaba. Subió corriendo al dormitorio. El closet estaba medio vacío. Solo su ropa, solo la suya. Bajó a la cocina. Y ahí estaba, la nota. Leyó una vez, 2 veces. El corazón le empezó a latir más rápido. Tomó el papel del documento de venta con las manos temblorosas. No entendía, no podía ser. ¿Qué es esto? Buscó su celular. Marcó el número de Elena. Ella no contestó. Volvió a llamar. Nada. Revisó sus mensajes. Había uno nuevo, breve. No me llames. Esta vez no hay vuelta atrás. Esa noche, Andrés durmió en un sofá viejo, solo, en una casa que ya no le pertenecía. El nuevo propietario llegaría en 2 semanas, y él apenas comenzaba a comprender lo que había perdido. No solo a su esposa, no solo su estabilidad, sino el derecho a fingir. La mañana en que una familia comenzó a descargar muebles frente a la casa, Andrés pensó que era un error. «Disculpen, ¿se han equivocado de dirección?», preguntó con el ceño fruncido, todavía en pijama, café en mano. El hombre del camión de mudanza le sonrió con paciencia. «No, señor, esta es la casa de los Rivas. Compraron hace 2 semanas. Hoy entregamos todo». Andrés sintió que el piso se le iba. Los Rivas. ¿Quiénes demonios eran los Rivas? Corrió al interior. Volvió a leer la nota de Elena. El documento de venta. Su nombre no aparecía por ningún lado. Ni como copropietario, ni como testigo, ni como nada. Marcó a Elena. 1 vez, 2, 5. Bloqueado. Intentó buscarla en redes sociales. Nada. Había desaparecido. No como una cobarde, sino como alguien que se cansó de vivir esperando las migajas de un amor falso. Días después, recibió un único correo electrónico. Asunto: documentación legal. Adjunto: escritura notarial, registro de propiedad, contrato de compraventa. Y una frase en el cuerpo del mensaje: todo está en orden, no tienes nada que reclamar, que tengas una buena vida. Andrés arrojó el celular contra la pared. Mientras él se enfrentaba al caos de buscar dónde dormir, qué hacer con sus cosas, cómo justificar ante sus amigos que hubo un malentendido, Elena reconstruía la suya con la calma de quien ha tocado fondo y ha decidido subir. Se mudó a una ciudad mediana del sur, lejos del ruido, cerca del mar. Había rentado un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, con ventanas grandes, luz cálida y una cocina donde por fin cocinaba solo para ella. Las primeras semanas fueron raras. Dormía poco, pero por primera vez en mucho tiempo. No despertaba con ansiedad. No tenía que fingir que todo estaba bien. No tenía que adivinar quién la esperaba al regresar. Una tarde, caminando por el malecón, entró a una cafetería pequeña con estanterías de libros usados y mesas de madera reciclada. La dueña, una mujer de unos 50 años con cabello gris rizado y risa contagiosa, le sirvió un café fuerte y le preguntó sin rodeos: «¿Te acabas de mudar, verdad?» «Sí», respondió Elena sorprendida. «¿Se nota tanto?» «Claro, tienes esa mirada de quien viene a empezar de nuevo, sin estar del todo segura de por dónde». Sonrieron. Se cayeron bien desde el primer momento. La mujer se llamaba Amalia. Era fundadora de una red de mujeres emprendedoras en la zona. Le ofreció a Elena asistir a uno de los encuentros semanales. «No tienes que tener un negocio aún. Solo ven. A veces lo que una necesita no es un plan, sino una tribu». Elena fue y volvió. Y poco a poco empezó a contar su historia, primero en fragmentos tímidos, luego con voz firme. Nadie la juzgó. Todas entendían lo que era reconstruirse desde el polvo. También retomó cosas que había olvidado que le gustaban: la pintura, la natación, caminar sin rumbo con música en los audífonos. Comenzó terapia, no para entender por qué Andrés la engañó, sino para entender por qué lo permitió tanto tiempo. Y ahí, entre sesiones y silencios, descubrió que su fuerza no estaba en la rabia, sino en la decisión de no dejar que el dolor la definiera. Un día, en una de esas caminatas por el malecón, un hombre tropezó accidentalmente con ella al salir de una librería.
Llevaba 3 libros en una mano, un termo de té en la otra y una sonrisa torpe. Lo siento, soy un desastre cuando camino leyendo títulos. Se llamaba Tomás. Era maestro de literatura en una universidad cercana. Tuvieron una conversación breve sobre libros, luego otra, días después, sobre cine, luego un café, y con el tiempo, algunas caminatas compartidas. Elena no buscaba nada, él tampoco parecía querer conquistarla, solo se dejaban ser, y eso era más que suficiente. Mientras Andrés se consumía en su propia impotencia, tratando de justificar lo injustificable ante sus padres, amigos y la amante que pronto lo dejó, «No me metí contigo para ser pobre», le dijo. Elena florecía, no porque todo fuera fácil, sino porque eligió su paz por encima de su comodidad, porque entendió que el amor propio también se construye, ladrillo por ladrillo, como una nueva casa, esta vez solo suya. Había pasado 1 año desde que Elena vendió la casa y desapareció de la vida de Andrés, 1 año desde que decidió salvarse, en silencio, sin estridencias. Esa tarde, el sol se filtraba entre los árboles del parque donde solía caminar. Tenía su termo de té en la mano y un libro en la mochila. Había aprendido a disfrutar su propia compañía, a no temerle al silencio. El teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. «Hola, Elena. No sé si este es todavía tu número. Me llamo Julieta. Probablemente me odies. Fui la mujer con la que Andrés te engañó. No espero que me contestes, pero estoy desesperada. Estoy embarazada. Andrés me dejó. No tengo a quién recurrir. ¿Podemos hablar?» Elena se detuvo en seco. Releyó el mensaje varias veces. No sintió rabia, ni lástima, ni siquiera sorpresa. Solo una profunda certeza. Había salido de ese ciclo para no volver jamás. Respiró hondo y escribió, con calma y sin rencor: «Hola, Julieta, no te odio, pero no soy la persona adecuada para darte el consejo que necesitas. Solo puedo decirte esto: puedes salir adelante, sola si es necesario. Y sí, vale la pena. Cuídate». Pulsó enviar y guardó el celular sin mirar si había respuesta. Siguió caminando. A lo lejos el cielo empezaba a teñirse de naranja y violeta. Los árboles se mecían con el viento suave del atardecer, y en medio de ese instante lo supo con una claridad casi luminosa. Ya no le dolía. No Andrés, no la traición, no la pérdida. Había aprendido a dejar ir, a construir una nueva vida sin necesidad de destruir la anterior, a perdonarse por quedarse demasiado tiempo, y a agradecerse profundamente por haberse ido cuando aún era posible salvar lo que importaba, ella misma. Tomó asiento en una banca bajo un roble, abrió su libro, y mientras el mundo giraba, Elena sonrió, libre, fuerte, serena.